Buen día a todos, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a este taller para, para las personas que se están conectando. Un gusto saludarles. Mi nombre es Ana María Díez. Soy la oficial de protección humanitaria en HelpAge Internacional. Nosotros nos enfocamos en la asistencia humanitaria a personas mayores. Estamos desarrollando acá un proyecto muy bonito en varios municipios de Distrito Capital y del Estado Miranda. Me acompaña el día de hoy el doctor Javier Manrique. Él es médico de carrera con especialización en geriatría y terapia del dolor, pero además es el coordinador de este proyecto con nuestro socio implementador, la Asociación Civil Convite. Muchas gracias, doctor Javier, por acompañarnos. Gracias, David, por el espacio. Y gracias a todos ustedes por conectarse. Voy a compartirles acá la presentación para dar inicio. Les agradecería muchísimo si pueden llenar la encuesta previa quienes no lo hayan hecho. Quienes ya lo hayan llenado, les agradezco muchísimo. ¿Me avisan, por favor, si se ve la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Bien, si tienen algún comentario, por favor, siéntanse libres de interrumpirme por voz, ya que no tengo capacidad de ver lo que escriben en el chat al compartir pantalla. Pues queríamos nosotros desde el page y desde la Asociación Civil Convite compartir con ustedes este taller que lo que busca es traer herramientas metodológicas para mejorar nuestra respuesta a los beneficiarios, mejorar el modo en que recolectamos data, el modo en que diseñamos nuestros proyectos, para hacer unos acercamientos a las comunidades y a nuestros beneficiarios, así como también a las personas a su alrededor, de modo más inclusivo. Por eso es que queremos darle el título de hacer la inclusión una realidad en la respuesta humanitaria. Entrando un poquito ya en definición sobre qué es la inclusión y para poner los puntos sobre las IE, es cuando estamos hablando de un enfoque basado en derechos para la programación comunitaria y en el hogar, es decir, no únicamente en nuestros acercamientos a comunidades, sino también en el manejo de la data, de los procesos internos que tenemos todos como organización. El objetivo de esto es garantizar que las personas mayores y las personas con discapacidad, otras personas con necesidades específicas y en definitiva personas que tengan algún tipo de requerimiento al que no se pueda acceder tan simplemente con un acercamiento en terreno, tengan igual acceso a los servicios básicos y una voz en el desarrollo de la implementación de estos servicios. Al mismo tiempo, se requiere que todas las organizaciones realicen esfuerzos dedicados para abordar y eliminar barreras. Esto viene derivado de lo que es la denominación que le dio la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja en el año 2015. Pero hablando un poco de cuáles son las barreras, que muy seguramente ustedes se habrán encontrado con ellas en terreno, están clasificadas por el tipo de limitaciones que presentan a las personas. Las barreras físicas, que suelen ser las más visibles, las más comunes que conseguimos, o las más fáciles de nosotros identificar, son aquellas que pueden ser naturales o artificiales y van un poco a las limitaciones de acceso. Ustedes conocen mejor que yo lo que es el diseño universal, por ejemplo. Una barrera física es la que le impide a las personas acceder a un servicio, entrar a un edificio, poder leer, poder tener un contacto físico con cualquier tipo de interacción.
Estas barreras son comúnmente hechas por el hombre, bien sea por acción o por omisión, y entre las que mencionamos están, por ejemplo, escaleras, puertas, cambios de nivel, transporte público, que en Venezuela no está adaptado para personas, por ejemplo, con una discapacidad física. En el tema de las barreras de información, es el cómo nosotros hacemos, nuevamente, por acción o por omisión, que la información sea un tanto inaccesible o que no llegue completa a las personas con discapacidad. Un ejemplo de esto, que es pues común encontrarlo, es para las personas que tienen, digamos, una brecha digital. Esto orientado hacia las personas mayores. Quizás nosotros en este contexto sobremanera del COVID-19 estamos entregando información que creemos masiva, pero a través de medios digitales que están fuera del alcance de las personas mayores porque no manejan plenamente las herramientas digitales, el acceso a Internet, y no solamente a personas mayores, sino también a toda esa población que no tiene acceso a conectividad. Entonces, la información tiene un filtro inmediato y no permite que llegue a las demás personas. Es una barrera comunicacional, si se quiere, ¿no? Esta es una barrera, por supuesto, de las más invisibles. Las actitudes es otra barrera, y esta es la barrera que ponemos nosotros como trabajadores humanitarios. Muchas veces la hacemos sin querer. Una barrera de actitud es quizás una actitud negativa hacia personas con discapacidad, quizás prejuicios, y quizás son prejuicios que se deben a poca información o incluso a desconocimiento de las situaciones que están atravesando las personas. Y esto va más allá de únicamente nosotros, que si bien estamos capacitados, estamos al tanto con lo que son los estándares internacionales de inclusión, pero también los principios humanitarios. Esto se puede extender a nuestros socios en terreno, quizás a las personas que están bajo un esquema de contratación con nosotros, proveedores de servicios, personas tercerizadas, suelen ser quienes tienen estas barreras de actitudes para con las personas en nuestros proyectos. Y nuevamente debo hacer énfasis que el tema de actitud va más allá de únicamente los beneficiarios, sino también puertas adentro y se ve muy comúnmente en los miembros de las organizaciones. Las barreras institucionales, que son las de procedimientos y políticas, que suelen ser discriminatorias en contra de personas con discapacidad. Por ejemplo, en Venezuela, la legislación incluye la inserción de las personas con algún tipo de discapacidad en el campo laboral, mas no lo hace para con las personas mayores. Entonces, ese es un tipo de discriminación institucional o políticas no del todo acertadas para personas con discapacidad, que muy bien pueden quizás dejar al margen de nuestra sociedad a personas muy valiosas. Para organizaciones humanitarias y agencias, esto puede referirse a prácticas como, por ejemplo, no tener una paridad de género, no ser suficientemente flexibles con horarios, con condiciones personales o situaciones de entorno que pueden limitar o terminar por excluir a las personas. Pero ahora, un poco más en la materia de la inclusión, viendo ya lo que es la definición de inclusión y las barreras que nos mantienen lejos de la inclusión, veamos los principios que nos rigen, y es el de participación. No puede haber inclusión si no existe una participación plena de las personas. Y esto no es solamente en las encuestas en terreno que hacemos, quizás las evaluaciones de servicios, sino también cuando nosotros consultamos a las personas sobre el tipo de beneficio que quieren. Estamos haciendo una consulta que abarca a todas las personas, o por ejemplo, cuando estamos evaluando implementar un nuevo proyecto de asistencia o un nuevo proyecto de algún otro tipo, consultamos a todas las personas involucradas en el entorno, personas mayores, algunos niños de ciertas edades, por supuesto, y las personas cabezas de casa. Quizás estamos liderando intervenciones que van dirigidos a quien toma las decisiones en la casa, pero no a todas las personas que se benefician. Este es un esquema, por ejemplo, de participación. Y eso nos lleva a la necesidad de identificar y comprender las dinámicas sociales, económicas y ambientales para poder contribuir a reducir la exclusión en el entorno. Por ejemplo,
Podría ponerles un ejemplo, pero estoy segura que ustedes tienen ejemplos un poco más certeros. Nosotros hemos hecho intervenciones y se hacen consultas a personas en la casa y a veces no nos dimos cuenta que no se les consultaba a las personas mayores, por poner un ejemplo en el terreno en el cual nosotros trabajamos. Las personas mayores, aun cuando comparten entorno, vivienda y condiciones de vida con las personas en su hogar, no eran consultadas sobre sus medios de vida, como qué tipo de intervención les gustaría, qué tipo de ayuda, o cómo pueden simplemente dar su opinión en un tema particular. Es necesario que estemos conscientes, que cuestionemos y desafiemos las normas sociales, actitudes e institucionales, pero esto no como retando instituciones y normas establecidas, sino como eliminar barreras. Es un poco pensar fuera de la caja para poder abarcar todo el tema de inclusión. Por supuesto, está el principio humanitario de no hacer daño, en el cual tenemos que analizar todos los posibles efectos, positivos o negativos, para que nuestro programa sea lo más inclusivo posible, pero que en la medida de esa inclusión no se haga daños a terceros. Y supervisar, revisar y aprender, y aquí es donde entra una parte fundamental que es el grueso de nuestra intervención hoy, que es la recopilación de datos. Porque esto es lo que nos permite saber a quién se beneficia, a quién no se beneficia, que es mayormente lo que no identificamos, y también evitar lo que es hacer suposiciones, discriminar sin quererlo y excluir a otras personas. Entonces nuestros estándares claves son la identificación, el acceso seguro y equitativo, la resiliencia, que es fundamental para la inclusión, porque es lo que nos permite adaptarnos en el entorno tan cambiante que estamos presentando en Venezuela y como seguramente es en otros países. Conocimiento y participación, que pasa a través de nuestros procesos de consulta, que tiene que ser multinivel. Los comentarios y quejas que siempre tienen que ser muy bien recibidos, porque es el mayor fuerte de nuestros aprendizajes. La coordinación, el aprendizaje, el incluir estos estándares en recursos humanos y en la administración de recursos, no únicamente hacia nuestros beneficiarios, sino también dentro de nuestro cuerpo de organización. Ahora bien, ¿dónde encajan en el mundo humanitario estas orientaciones? Pues se encuentran en varios documentos muy importantes que me gustaría compartirles con ustedes al finalizar esto, pero que vamos a ir viendo muy brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, están los estándares de inclusión para personas mayores y personas con discapacidades, que son parte de la Asociación de Estándares Humanitarios o el HACP, que incluye EFERA y los estándares complementarios. Me disculpo, pero acá al lado están haciendo unas remodelaciones y quizás puedan escuchar un ruido de fondo. Está la Carta Humanitaria y el Estándar Humanitario Básico sobre calidad y responsabilidad, que también incluye estos estándares para, valga la redundancia, para ser más inclusivos y ser diseñados en conjunto y complementar la integración en protección por el Grupo Global de Protección. Y acá vemos un poco lo que es la norma humanitaria esencial. Esta norma se compone de 9 pasos que, si se fijan, va desde la respuesta adecuada y pertinente, que sea eficaz, proporcionada en tiempo. Una respuesta tardía es una respuesta en alto grado ineficiente. El fortalecimiento de capacidades locales, la respuesta humanitaria con base en la comunicación, participación y retroalimentación. Esto lo voy a estar repitiendo durante todo el curso, porque es importante que logremos incluirlo de pleno. Las quejas, que es parte de la retroalimentación recibida, la respuesta humanitaria coordinada y complementada, como los actores humanitarios también son parte de esta respuesta, que se basa en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, pero también en las normas humanitarias esenciales, con el enfoque en mejora constante y el personal con apoyo para la eficacia y el trato equitativo y los recursos que se gestionan para este fin. Acá están unos materiales importantísimos que sería bueno pues ver con mayor detenimiento posterior a esta presentación. De todos modos, les dejamos los links para que los consulten, porque tienen acercamientos más por temáticas. Tienen por protección, tienen por agua, por saneamiento, por higiene, por salud,
por educación, así que seguramente van a encontrar material muy definido que les va a ser útil a ustedes en terreno. Pero además tenemos los estándares mínimos para protección humanitaria en niños, en esquemas de recuperación o en temas de emergencia. Estos son respuestas rápidas. Y tenemos otros más, como por ejemplo son las normas humanitarias de inclusión del manual Esfera, que es fundamental. Tenemos la de Humanitarian Standards Partnership, que tiene desglosado por temática, pero también está la metodología SAT de HelpAge. Este es de desagregación de data por edad, sexo y discapacidad. Este es el que queremos traer un poco más al énfasis con ustedes acá. Les dejamos un link a YouTube que por temas de tiempo no vamos a ver, pero es un material interesante de cómo podemos nosotros adaptar nuestros abordajes de acuerdo a estos materiales. Si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen. Si no, continuamos. Las 3 áreas claves de inclusión, que es en donde se condensa todo. Es en la gestión de datos e información, en el abordaje de las barreras y en la participación de las personas mayores y personas con discapacidad y fortalecimiento de sus capacidades. Un poco más al detalle, la recolección de información está un poco desvalida para con las personas mayores y las personas con discapacidad, que normalmente no están siendo del todo monitoreadas o identificadas. Es necesario abordar estas barreras con las personas mayores, no sin ellas, no entregándoles un abordaje prehecho, por decirlo de algún modo, aun cuando tengamos herramientas para ello. Esto les garantiza un acceso seguro y digno a los servicios humanitarios, pero también a los esquemas de consulta y participación, que es lo que nos lleva a la resiliencia y el aprendizaje en mayor grado. Tenemos como otra herramienta la Carta de Datos Inclusivos. Si se fijan, ya esta es la 4ª o 5ª de las herramientas inclusivas internacionales que podemos consultar todos como organización e incluir en nuestros parámetros. El principio 2, que es el que quisiera hoy pues resaltar, aunque todos son importantísimos, es el de los datos. Que estos datos, siempre que sea posible, deben desagregarse para describir con precisión a todas las poblaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro punto de partida está en la recolección de datos. Nosotros debemos reconocer el cómo se deben desglosar adecuadamente, y sí, estoy más que segura que se está haciendo en gran medida, pero hay unas cositas técnicas que incluir que nos van a dar la diferenciación. Ahí es donde entra esta guía de análisis y gestión de datos, que es la herramienta más fundamental que nos ha permitido a nosotros identificar a las personas mayores fuera de cualquier otra consulta. Es decir, es frecuente que encontremos, pues que hagamos consultas, que levantemos data, que tengamos información en terreno constante o muy frecuente, y que pensemos o asumamos que se ha abarcado a todas las personas en el entorno inmediato. Por ejemplo, el tema de discapacidad, no únicamente en personas mayores, sino en todo tipo de personas. Hay discapacidades que son muy fáciles de identificar, muy visibles, pero hay otras que escapan de nuestro ojo especializado, ¿no? Para eso es que la metodología SAT nos abre una puerta a identificar a estas personas con pequeños cambios de esquema de recolección de datos y metodologías. Por ejemplo, esta es una herramienta basada en Excel, que es fácil de manejar, fácil de descargar, de transmitir. Se puede utilizar para informar, para propuestas, para diseños, evaluaciones, para actualizaciones, pero también para aprendizaje y para campañas de promoción. Es muy flexible, muy fácil de usar. Y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo es un ejemplo acertado de desagregación de data apropiada. Por ejemplo, es normal que se tomen los donantes la desagregación de data por rangos de edades, ¿no? Pero si se fijan, son en rangos
donde al llegar a cierta edad, como es el caso de personas mayores, se pone un signo de más, es decir, 80 y más. El que nosotros desagreguemos con la edad acertada, la edad adecuada, fija, nos permite saber las condiciones físicas, nos permite esgrimir un poco sobre las condiciones en las que se encuentra esta persona. Puede decir 80 y más y se está tratando de una persona de 93 años, por ejemplo. No es igual una persona ni sus necesidades a una persona de 93 años a una de 80. Por eso que no es suficiente para los propósitos internos y si es del 80 en adelante debería desagregarse más, ¿no? Y siempre que sea posible, los datos sobre discapacidades deben desagregarse por edad y sexo. ¿Por qué? Porque es común encontrar mayores discapacidades de algún tipo en uno u otro sexo o en uno u otro rango de edad, ¿no? Los requerimientos del monitoreo de evaluación y aprendizaje para la inserción de esto es con las preguntas del grupo de Washington. Esta es una herramienta que más adelante el doctor Javier Manrique les hablará de la experiencia que hemos tenido utilizando esta herramienta, que no es otra cosa muy difícil, sino incluir preguntas básicas que nos van a dar un vistazo a las discapacidades no tan visibles de las que yo les comentaba anteriormente. Por ejemplo, preguntar el sexo es fundamental. Eh, Además, el incluir el ítem otro para no ser discriminatorio con las personas no binarias. Un ejemplo de una pregunta del grupo de Washington es, ¿tiene dificultad para ver incluso si usa lentes? Los rangos se dividen en no, sin dificultad, sí, con alguna dificultad, sí, con mucha dificultad o no puedo ver nada. Dependiendo de las respuestas, si una persona nos responde, sí, tengo muchas dificultades o no puedo hacer nada, ya estamos hablando de un parámetro de discapacidad visual. Pero esto no es solamente para la discapacidad visual o la discapacidad motora, física, para caminar, por ejemplo, sino también para otro tipo de discapacidades un poco más invisibles, como por ejemplo la 4.7. Tiene dificultad para recordar o concentrarse. Si la persona nos dice sí, mucha dificultad, sí, alguna dificultad, y estamos viendo que se entra en un esquema ya de quizá, probablemente, una condición de salud mental un poco deteriorada, se puede tratar de una discapacidad cognitiva o se puede tratar ya de una discapacidad de pleno, ¿no? No diagnosticada, que esto es lo común, que son discapacidades no diagnosticadas, y al nosotros identificarlas acá, podemos ver cómo podemos adaptar esta respuesta para las personas, ¿no? Este, por supuesto, es el estándar de HelpAge y lo recomendable es que se adopten esto, que no toma más de 1, 2, 3, 5 minutos incluir estas preguntas y nos van a abrir todo un campo, todo un espectro de alcance en nuestras intervenciones. Se darán cuenta cuando identifiquen este tipo de discapacidades y limitaciones en las personas. Entonces, esta herramienta del grupo de Washington lo que nos permite es analizar, como les decía, muchas dificultades cuando las personas tienen una dificultad, una discapacidad de pleno, que es cuando responden que no pueden hacer nada. Nos permiten medir las actividades funcionales, que pueden ser el resultado de una condición que no necesariamente se mide con las preguntas del grupo de Washington. El doctor Javier les hablará un poco de esto, pero también mide el nivel de funcionamiento. No es un diagnóstico de pleno, sino que nos permite, como les decía, nos abre una puerta a ver cómo es la vida de esta persona y qué tipo de limitaciones y retos está enfrentando, pero también los distintos niveles de funcionamiento, de moderado a severo, y las relaciones con dificultades para algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, esto para el acceso a servicios, que mayormente acá en el clúster de agua, saneamiento e higiene, pues es fundamental, ¿no? El acceso a estos servicios. Y parte de esto, sé que ustedes manejan esto, pero no está de más decirlo, el diseño universal. En la medida en que se hace más fácil
el uso de un diseño en esa medida es mucho más accesible para distintos niveles de discapacidades y se habla de un diseño más universal, más accesible, que lamentablemente en Venezuela no está. Es uno de nuestros grandes retos, la implementación de diseños universales, cada vez más universales en más sitios, masificar esto, ¿no? Y veamos que va desde personas con no discapacidades hasta personas mayores y personas con discapacidades de pleno. Y me gustaría compartirle datos de unos colegas que tratan de pleno la discapacidad auditiva, que son los colegas de Consorven, ¿no? La Confederación de Sordos de Venezuela. Del lado derecho está los datos de una muestra que hicieron ellos de acuerdo a registros que tenían, bien sea de Consorven como con sus organizaciones aliadas. Y fíjense que esto es una muestra de 251 personas en las cuales el 76,7% de las organizaciones de personas con discapacidad afirmaron que la información ofrecida por el Estado no es accesible, bien sea en lenguaje de señas, el lenguaje de señas no ha sido accesible para este tipo de personas, y el 90% de estos no han sido consultados ni por el Estado ni por actores humanitarios. Acá es donde entramos nosotros en el mapa, ¿no? Entonces, bien sea que existe un poco alcance de parte un poco alcance institucional, también estamos pecando nosotros como actores humanitarios al no tener este alcance masificado, ¿no? En la elaboración de los planes. Quiero hacer énfasis en la elaboración de la planificación porque es previo a nuestra intervención, ¿no? Y el 69% de las personas con discapacidad ha visto reducción en su acceso a servicios de productos necesarios para la atención de su condición, destacando los medicamentos y la rehabilitación física y funcional. Estos son datos del 2019 en el entorno del COVID-19 y las personas con discapacidad. Nosotros, entre Convite y HelpAge, en septiembre del 2019, previo a la elaboración del proyecto que estamos actualmente implementando, hicimos una consulta a una población de 903 personas en locaciones fuera de las atenciones de servicio establecidas, bien sea locaciones donde ya existen servicios del Estado o servicios privados para las personas mayores y personas mayores con discapacidad. Fuera de esas ubicaciones hicimos nuestra consulta y un 98% de las mujeres y un 96% de los hombres mayores no fueron consultados por las agencias humanitarias sobre los servicios que se les ofrece. Es decir, que esto lleva a un desconocimiento de las acciones y de las alternativas que tienen las personas mayores a su alcance. Y más allá de comunicarles las alternativas, es que no saben cómo dar su opinión, no saben cómo presentar una queja sobre un servicio, ni cómo acceder a pedir ayuda en un 74 y un 72% de alcance. Estas son cifras astronómicas del cómo se está dejando al margen a las personas mayores y personas mayores con discapacidad en nuestros procesos de consulta y de comunicación. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Javier Manrique, que va a compartir con ustedes un poco lo que ha sido la experiencia que hemos tenido en terreno, un poco para que vean cómo es la llevada a práctica de esta teoría que les acabo de dar. Adelante, doctor Javier. Gracias, Ana María. Buenos días. Un gusto conocerlos y compartir con ustedes esta capacitación en la cual nuestro objetivo principal es compartir herramientas de registro de información y cómo ese registro de información incide en la manera en que se ejecuta, se monitorea y se registra pues, la asistencia humanitaria. Actualmente, Convite en una alianza operativa con HelpAge, estamos desarrollando un proyecto en 5 municipios de manera simultánea
donde estamos brindando, como dije, de forma simultánea al mismo tiempo, apoyo psicosocial, acciones en el área de protección, es decir, referencias a servicios especializados y cuidados domiciliarios, lo cual es una novedad y a pesar de todos los desafíos pues, de la situación de pandemia, hemos podido llevar adelante mediante las visitas de fisioterapeutas capacitados previamente en la atención específica de personas mayores a un grupo de la población que fue seleccionada. ¿Seleccionada mediante qué? Pues de la aplicación de las herramientas que les comentó Ana María. Herramientas de identificación de datos. Es decir, mediante las preguntas de Washington, logramos identificar pues aquellas personas con 2 o más discapacidades. En breve les comentaré un poquito o les mostraremos un poquito de data relacionada con esta aplicación de la herramienta de las preguntas de Washington, porque en varios levantamientos de información los resultados han sido muy parecidos, ¿no? Entonces es una información que es útil a la hora de diseñar estrategias y es una información que también es útil a la hora de garantizar, pues, o desarrollar acciones que garanticen la inclusión de estas personas que generalmente debido a su discapacidad solamente son excluidas involuntariamente, por supuesto, de la asistencia que queremos llevar a nuestra población objetivo. El proyecto que estamos ejecutando desde julio o agosto del año pasado, como bien les dije, incluye 3 áreas de acción y allí tienen unas cifras, las últimas cifras que tenemos, las cuales las personas que se han beneficiado de cada una de las formas de asistencia. Tenemos 352 personas activamente recibiendo visitas por los fisioterapeutas, 480 personas fueron seleccionadas para la asistencia de protección, de allí derivaron 617 personas que han sido referidas a diferentes servicios, incluyendo la evaluación por oftalmología, porque uno de los componentes del proyecto no es solamente brindar esta asistencia en términos de rehabilitación, en términos de apoyo psicosocial y en términos de canalizar pues, las necesidades hacia los servicios que se requieran, sino que también estamos ejecutando pues, la asistencia en términos de distribución de dispositivos. Esos dispositivos, y más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué dispositivos se requieren pues con mayor necesidad en personas mayores, porque es una información útil y una información práctica que les puede servir a ustedes a la hora de diseñar estrategias de asistencia. Incluyen pues desde lentes hasta, como ven en la foto, ella es una de las beneficiarias del proyecto, la señora Albertina, en el municipio Libertador, hasta sillas sanitarias, pañales, andaderas, bastones, sillas de rueda, lo cual ha sido una novedad para muchos de los beneficiarios en vista pues de las grandes limitaciones y eso vamos a hablar más adelante brevemente, las grandes y múltiples limitaciones que tienen para conseguir pues o adquirir estos dispositivos de asistencia. Un dato que puede ser, que nosotros consideramos muy relevante y que demuestra la vulnerabilidad pues, de la población que estamos atendiendo es que a lo largo de la ejecución del proyecto ya llevamos 57 beneficiarios lamentablemente fallecidos, que corresponde pues, al 4% pues, de la muestra inicial de nuestro universo de cuando hicimos el primer levantamiento de información, que fue el formulario de evaluación de vulnerabilidades. Este proyecto de asistencia humanitaria lo está llevando adelante Convite. Convite es una asociación civil que tiene más de 15 años de trayectoria, visibilizando y contribuyendo pues, a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales
de aquellas personas más vulnerables y en específico las personas mayores en Venezuela. La próxima, Ana María, por favor. Entonces, en esta última parte, ¿verdad? Lo que quisimos fue incluir como ejemplos prácticos, pues, de cómo esa desagregación de data, cómo el uso de las preguntas de Washington, aquí puede ser un poco extensa esta lámina que les puse, pero aquí lo que vamos a puntualizar un poco las conclusiones derivadas de la aplicación de esa metodología, ¿sí? La idea es darles a ustedes ejemplos prácticos de qué conclusiones sacamos cuando aplicamos la metodología de desagregación por sexo, edad y discapacidad. Entonces, el primer ejemplo que tenemos fue un levantamiento, una evaluación rápida de necesidades que se hizo en noviembre del 2019. Por cierto, esta evaluación rápida de necesidades fue la línea de base o la recolecta de data que dio pie al proyecto que actualmente estamos ejecutando. La evaluación se hizo en conjunto con HelpAge, con 903 entrevistas entre estados del país. Bueno, los resultados más importantes, y aquí viene pues lo que es la aplicación práctica de esa metodología de desagregación. Tenemos una distribución por sexo, el predominio femenino en términos de discapacidad. 46% de los entrevistados viven con alguna forma de discapacidad. Cuando tú aplicas las preguntas de Washington, entonces puedes saber cuál es la discapacidad de cada una de esas personas y en líneas generales, y eso es una figura que se va a repetir, y de aquí hay una conclusión importante, es que la discapacidad visual es la principal en las personas mayores que fueron entrevistadas, y eso también lo verificamos en el proyecto que estamos ejecutando, y por ello es que tenemos un número elevado de personas que han recibido dispositivos de asistencia, es decir, lentes, porque casi, digamos, más del 50% de las personas con discapacidad que viven con una discapacidad, la discapacidad es visual. Y en muchos de los casos se puede resolver con la sencilla digo entre paréntesis, porque en este contexto de pandemia ha sido todo un desafío el poder hacer llegar los lentes a cada una de esas personas que estamos asistiendo durante el proyecto. Bueno, eso es una conclusión importante. Aquí ya vemos que la frecuencia pues, de discapacidad en las personas mayores es elevada, y por eso el instrumento de las preguntas de Washington es muy útil, porque hay un subregistro importante en la identificación de discapacidad. Incluso para las personas mayores, cuando uno le pregunta si tiene una discapacidad, ellos refieren que no, pero entonces aplicas las preguntas de Washington y resulta ser que sí tienen mucha dificultad, o hay alguno de los 6 puntos de las preguntas que no pueden ejecutar. Entonces, incluso en la misma población objetivo, incluso en las mismas personas mayores, hay un subregistro importante, y ahí también una conclusión, que es que el set de preguntas de Washington nos ayuda a visibilizar esa discapacidad que no es considerada incluso en las mismas personas mayores. Como en sintonía pues con la data, con los datos que se tienen a nivel mundial, la discapacidad tiene un claro predominio femenino, ¿sí? 50% de las mujeres que fueron entrevistadas presentaban alguna forma de discapacidad, y casi la mitad de estas personas con discapacidad no posee un dispositivo de asistencia que facilite, contribuye o permita su inclusión en su sociedad, en su comunidad, y que promueva su independencia. Y otro elemento importante cuando analizamos la data de forma desagregada, es que el número de discapacidades aumenta con la edad. Otro dato importante de este levantamiento de información es que el 31% de esas personas mayores con discapacidad depende de amigos y familiares para la obtención de artículos básicos. ¿Cómo se interpreta esto desde una forma práctica? Bueno, hay que considerar en nuestras intervenciones el hecho pues que muchos de ellos no tienen acceso a
acceso fácil o no se pueden desplazar simplemente debido a su discapacidad hacia los lugares de distribución. Por lo tanto, nuestras intervenciones deberían tomar esto en consideración y establecer estrategias para hacer llegar los artículos que vayamos a distribuir a cada una de estas personas mayores que viven con una discapacidad, lo cual puede suponer un desafío importante. En este levantamiento de esta evaluación rápida de necesidades, la obtención de artículos de higiene ocupa la quinta posición, es decir, tiene una prioridad media después del dinero efectivo y medicamentos. Pero bueno, en conclusión de este levantamiento de necesidades, vemos que ellos enfrentan múltiples barreras, ¿verdad? No solamente el vivir solo, sino también la vulnerabilidad económica por sus bajos ingresos, también el hecho de vivir con una discapacidad, y eso hay que tomarlo en cuenta porque son múltiples niveles de dificultades que enfrentan para poder tener acceso a los servicios. Y otro dato importante es que el predominio es femenino, tanto de discapacidad como de dificultades y como dependencia. En otra experiencia que se hizo el año pasado, una encuesta de condiciones de vida y salud de las personas mayores, mediante encuestas telefónicas debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo como todo el resto del planeta. Nuevamente la distribución por sexo, tenemos que el predominio es femenino, 56% de los entrevistados viven con una discapacidad, nuevamente vemos un predominio visual, seguido de discapacidad motora, y ante la pregunta pues se evaluaron pues el acceso pues a los diferentes servicios básicos, y como estamos hablando de agua, saneamiento y higiene, pues colocamos en relación con el agua. La respuesta fue que el 92% sufren interrupciones. La mayoría de esas interrupciones son de 2 a 3 días por semana, y 60% de los entrevistados consideran deficiente la calidad del servicio, no solamente en la frecuencia, sino solamente en la calidad del agua que están recibiendo. Conclusión, entonces, aunque la mayoría están recibiendo, la mayoría de las personas mayores tienen acceso a los servicios básicos, no lo reciben con la frecuencia y calidad adecuada. Eso tiene un impacto negativo en múltiples áreas, como la conservación y preparación de alimentos, lo cual se asocia con un incremento en el riesgo de enfermedades de transmisión hídrica, el saneamiento de los espacios y la higiene personal. Ese dato no está allí, o sea, digamos, el dato curioso de este levantamiento de información es que la principal enfermedad de efecto contagiosa que se reporta es la escabiosis o sauna. Eso tiene que ver mucho con la higiene personal y con el saneamiento de los espacios. Además de las interrupciones frecuentes de los servicios, se suma pues la elevada frecuencia de discapacidad, cual limita aún más el acceso a agua potable y también al gas doméstico, con consecuencias negativas para las personas mayores en términos de aumento del riesgo de enfermedades de transmisión hídrica y desnutrición. En relación entonces con los 5 compromisos básicos, ¿verdad?, por los que se rige y que utiliza el clúster de agua, saneamiento e higiene como una manera de demostrar o ejemplificar, pues entonces aquí tenemos esta tabla donde como una ilustración práctica pues de la aplicación de estas 5 compromisos, nosotros en los levantamientos de información y en la ejecución del proyecto, pues estamos aplicando pues estos 5 compromisos de manera de garantizar la inclusión, el accountability o la rendición de cuentas, y un monitoreo adecuado y una ejecución que se adapte a las necesidades individuales de cada una de las personas mayores. Respecto de evaluaciones, esos ejemplos que colocamos previamente demuestran pues las consultas que hemos realizado a un segmento específico de la población, que son pues las personas mayores y personas mayores con discapacidad.
La inclusión de estas metodologías de desagregación permite identificar y evaluar las necesidades específicas de esta población. Un ejemplo que también refuerza esto que en la ejecución del proyecto, ahora en curso, hicimos un levantamiento de información en cuanto a los dispositivos de asistencia que requería cada una de esas personas. Y hemos hecho jornadas donde hemos entregado de manera individualizada y específica y monitoreada por los fisioterapeutas cada uno de los dispositivos de asistencia que recibe cada persona. Es decir, no es una entrega masiva, no es que todas las personas mayores y personas con discapacidad reciben los mismos dispositivos de asistencia, sino que se recolectó data y se registró información de tal manera de hacer una entrega individualizada. En el segundo compromiso, que es el diseño, tenemos como parte de las formas de asistencia la entrega de kits de higiene, y ya he comentado sobre los dispositivos de asistencia, que buscan, pues, garantizar el acceso a los servicios de agua, saneamiento y higiene adecuados y seguros. Y esta estrategia planificada, tanto de entrega de kits de higiene como de dispositivos de asistencia, contribuyen a satisfacer las necesidades de higiene de estas personas mayores con alguna forma, que viven con alguna forma de discapacidad. En relación al compromiso de implementación, tenemos que el punto más relevante que hemos hecho mucho énfasis en la ejecución del proyecto es que inicialmente hicimos una consulta, y esto es un ejemplo práctico que puede ser muy útil para ustedes. En el primer levantamiento de información hicimos una consulta a las personas mayores entrevistadas sobre cuál era el mecanismo de retroalimentación y feedback que ellos preferían y que consideraban más seguro para reportar sus quejas y reclamos. Este mecanismo se monitorea mensualmente, hay unos formatos donde se registran porque el objetivo tiene que ser no solamente registrar y dar respuesta a esas quejas y reclamos, sino también generar un proceso de aprendizaje organizacional que nos permita, pues, mejorar la calidad de la asistencia. También allí realizamos la distribución de volantes informativos por todas las vías, tanto impreso como digital, y como les dije, el mecanismo no es solamente generar un mecanismo, crear un mecanismo así, es decir, bueno, ya tengo una forma de registrar las llamadas de quejas y reclamos. No, sino también dar respuesta a ello, lo que se llama un poco en inglés close the loop, o sea, dar un feedback a esas personas que hicieron un reclamo, hicieron una queja, recibirlas, procesarlas de manera rápida y tenerlas registradas y generar un proceso de aprendizaje. En cuanto al monitoreo de la respuesta, la recopilación y el análisis de datos sobre los beneficiarios y la información, su información contribuye, pues, ha contribuido a mejorar el acceso y el uso seguro y equitativo de los servicios. ¿De qué manera? Pues adaptando, como dije previamente, la entrega de kits y la entrega de dispositivos de asistencia a las necesidades individuales. Y el quinto compromiso es en todo momento, y es un aspecto innovador del proyecto que estamos ejecutando ahora, es que el elemento de apoyo psicosocial ha contado con la participación de lo que nosotros llamamos pares voluntarios. Es decir, personas mayores que viven en las comunidades donde se encuentran los beneficiarios, que tienen experiencias de vida muy similares y tienen mecanismos de afrontamiento muy similares y han realizado, pues, el apoyo mediante llamadas telefónicas frecuentes hacia los beneficiarios, brindando apoyo psicosocial, y eso ha evolucionado hacia una red de apoyo, lo cual consideramos una innovación y que va a ser sostenible y que forma parte de nuestra estrategia de salida al finalizar el proyecto. Siguiente, Ana María. Gracias. Entonces, en cuanto a recomendaciones de qué insumos a considerar de forma específica, qué insumos y qué mensajes, pues, a considerar como una recomendación práctica que puede ser muy útil para ustedes, tenemos allí, bueno, por supuesto, todo lo que es relacionado con los kits de incontinencia, el jabón, preferiblemente es la recomendación que sea de avena o glicerina, y esto tiene una razón relacionada con los procesos normales de envejecimiento.
Puede parecer muy sencillo, muy superficial considerar esto, pero el hecho es que el envejecimiento produce pues, pérdida de grasa subcutánea, pérdida de la humedad natural de la piel, por lo tanto es una piel más reseca. Entonces el uso de jabones, por ejemplo, con aromas fuertes, puede resecar aún más la piel y es un dato práctico. Pues. Entonces la idea es utilizar jabones de avena o de glicerina que no contribuyen tanto a la resequedad. El hecho de piel reseca, entonces favorece los traumatismos, favorece las infecciones, favorece lesiones de piel y parece que estamos hablando de higiene. En su defecto, por supuesto, considerar siempre el gel antibacterial en vista a la información que ya manejamos, y para ustedes debe ser harto conocida de las interrupciones tan frecuentes que tienen al acceso del agua. Un comentario que hacen siempre es, bueno, ¿cómo me lavo las manos si no tengo agua? Entonces, bueno, considerar el gel antibacterial porque, claro, no requiere agua, mascarillas en relación con el equipo de protección personal, crema hidratante, por lo que les comentaba previamente sobre la piel, toallitas húmedas, pastillas potabilizadoras, importante, al igual que los mensajes de la técnica adecuada de potabilización y almacenamiento de agua. ¿Por qué? Porque en respuesta, como un mecanismo de afrontamiento a esas interrupciones de servicios, específicamente el agua, muchos domicilios, muchos hogares, ustedes deben saber, están almacenando agua como una forma de garantizar una continuidad del suministro. Bueno, entonces, esa agua no necesariamente tiene una adecuada técnica pues, de preparación, o no, ya sea por desconocimiento o, por ejemplo, por la carencia de gas doméstico para hervirla. Entonces, una alternativa que consideramos que es práctica y viable es el uso de pastillas potabilizadoras y al igual que mensajes sobre la técnica adecuada de esa potabilización y el almacenamiento de agua, que enlaza con otro aspecto importante que es la prevención de enfermedades de transmisión por vectores. Otros insumos a considerar es el uso de las sillas sanitarias, el uso y distribución pues, de las sillas sanitarias, al igual que los pitos y vacinillas, en relación pues, con la higiene personal pues, de estas personas mayores, que muchas veces tienen múltiples discapacidades que impiden su acceso pues, y el uso adecuado de áreas de higiene, y eso influye pues, en el estado de salud de estas personas mayores. En cuanto a los mensajes, bueno, ya he hablado de algunas, por supuesto, la técnica adecuada de lavado de las manos, potabilización y almacenamiento de agua, ya explicamos las razones, información sobre la manipulación, preparación y conservación de alimentos para la prevención de diarreas, específicamente en personas mayores, las cuales pueden ser mortales, y otras enfermedades de transmisión hídrica. Y finalmente la importancia de una adecuada hidratación, porque muchas personas mayores, debido a los cambios fisiológicos que tienen, no consumen suficiente agua y eso incide pues, en su estado de salud. Por ejemplo, la relación más directa es el desarrollo de infecciones urinarias frecuentes. Entonces, lo que yo le digo mucho a los pacientes que veo, o sea, que es mejor tomar agua o estar continuamente tomando antibióticos para las infecciones urinarias repetidas. Claro, aquí hay que tomar en consideración que un porcentaje de ellos sufre de incontinencia y entonces restringe su consumo de agua porque eso lleva un mayor, para reducir pues el uso de pañales, sobre todo aquellos que sufren de esta condición que es muy frecuente a medida que va avanzando la edad. Importante, ya que si vamos a distribuir información y ya sabemos que la discapacidad visual es la forma más frecuente de discapacidad, es que toda esta información tiene que estar en formatos accesibles, es decir, fáciles de leer y que sea de una distribución fácil, que pueda ser masiva. Por supuesto, aquí las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo, pero siempre tenemos que considerar el
las dificultades en el acceso a estas redes sociales, las dificultades, ya pueden tener el teléfono inteligente, pero puede, debido a su discapacidad visual, entonces puede ser que no puedan leer la información que les estamos enviando. Entonces siempre al crear estos documentos de información, volantes, flyers, siempre hacerlos en una letra de suficiente tamaño, información concisa, precisa y sencilla que sea fácil de leer y asimilar. Siguiente, Ana María. Entonces, en conclusión, cuáles serían las principales dificultades de las personas mayores? Bueno, en primer lugar, importantísimo, debido a sus bajos ingresos y los elevados costos de múltiples artículos como medicinas, dispositivos de asistencia, artículos de higiene, alimentos e incluso las consultas médicas, pues este tema de vulnerabilidad económica dificulta para ellos el acceso a todos estos bienes y servicios. La elevada prevalencia de la discapacidad, ¿sí?, que dificulta tanto el acceso a la información como a los lugares de distribución y además se asocia a dependencia de otros. Son cuidadores, eso lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia y no debe ser ninguna sorpresa para ninguno de nosotros debido a varios elementos, pero el principal, el movimiento migratorio. Muchas personas mayores ahora que ya tienen múltiples morbilidades y discapacidades, pues ahora tienen que cuidar de otras personas mayores y también de niños, niñas y adolescentes. Poseen múltiples limitaciones. Un porcentaje de 18 en los levantamientos que hemos hecho, entre el 18 y el 23% de estas personas mayores viven solas, por lo tanto, hay un impacto importante de esa ausencia de redes de apoyo, a lo que se suma la discapacidad, a lo que se suman múltiples enfermedades crónicas y escasos ingresos, y todo ello influye de manera negativa para que estas personas mayores puedan desarrollar mecanismos de afrontamiento positivos. Además, tenemos que considerar los cambios fisiológicos relacionados con la edad, un sistema inmune más débil, esa tendencia a la deshidratación que hablé previamente, la mala circulación periférica, la fragilidad cutánea, ya la mencionamos, el deterioro progresivo de la función renal, falta de apetito, por lo tanto consumen menos calorías, la presencia de dolor crónico, el cual es extremadamente frecuente en personas mayores, y cambios cognitivos como desorientación, pérdida de memoria, etc. Y finalmente, un elemento que siempre tenemos que considerar y es algo aceptado pues en toda la comunidad humanitaria internacional, es que las personas mayores, voluntaria o involuntariamente, en líneas generales, no son incluidos sistemáticamente en muchas intervenciones de asistencia. Tenemos que muchos programas de asistencia incluso limitan la edad para recibirla a los 60 años, entonces es un elemento aquí de sesgo importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestras intervenciones. Finalmente, como otra experiencia relacionada con agua, saneamiento y higiene, tenemos que Convite el año pasado hizo la distribución de equipos de protección personal en 85 ancianatos en el estado Miranda y Distrito Capital durante el 2020, y se hizo un levantamiento de las condiciones de vida y de funcionamiento de las entidades de atención, que lo cual motivó la presentación de nota conceptual para el Fondo Humanitario País, para la adquisición de plantas eléctricas y tanques de agua. Siguiente, en 93 entidades de atención. Gracias, doctor. Bueno, ya estamos finalizando nuestra presentación. Yo simplemente quisiera dejarles acá unas sugerencias, pues, ya que engloben toda la presentación que hemos hecho, pues, la misma, desagreguen data, utilicen la metodología de desagregación de data, de edad, sexo y discapacidad, y les prometo que les ampliará la perspectiva de las intervenciones. Y recuerden que el reconocimiento es fundamental para las personas mayores y este reconocimiento pasa por entender las discapacidades, las limitaciones que tienen, pero también por ser consultados. Por eso que nosotros hacemos el énfasis en consultar, consultar y consultar, porque además les da a ellos un sentido
de comunidad y de utilidad que es fundamental para su salud mental, ¿no? Pues un tema interesante es que en Venezuela se considera a personas mayores, a las mujeres a partir de 55 años y hombres a partir de 60. Esas son las edades para empezar a considerar personas mayores en nuestra población, ¿no? Lo que ya hemos conversado durante toda la ponencia, pero ya como notas finales, recordemos que los estándares claves de inclusión humanitaria son el acceso seguro y equitativo, la resiliencia, que nos permite adaptarnos y aprender, la coordinación, el aprendizaje en todos nuestros niveles y bueno, que esto va unido en todas las áreas claves, digamos, no se divide, sino que son estándares que están y deben estar incluidos en todas las etapas de nuestro proceso para afuera de la organización, pero también adentro de nuestro funcionamiento, como es la gestión de datos e información, el abordaje de las barreras, la participación, el fortalecimiento, la inclusión en general, ¿no? Y pues recordarle que no es únicamente la metodología de desagregación de datos, pero sino también incluir el conjunto de preguntas del grupo de Washington, que es una herramienta que lo que nos permite identificar es las discapacidades. Esa es una herramienta diseñada para esto específicamente, ¿no? Y pues que tienen que estar digamos, estos estándares todo lo largo de nuestra planificación, evaluación estratégica, implementación, monitoreo y todo lo demás. Así que, pues, esto es nuestra presentación. Muy agradecida con ustedes. Dejo acá mis datos de contacto. En caso de que tengan alguna duda adicional, consulta sobre el tema de personas mayores y un correcto abordaje. Y si tienen algunas preguntas, comentarios, me gustaría escucharlos. Bueno, de mi lado, genial, muchísimas gracias a los dos. Creo que podría ser súper interesante de ver si podríamos producir, por ejemplo, un documento de resumen que regrupa justamente los elementos que han identificado como problemáticas específicas y quizá para dar un vistazo de un proceso con los distintos recursos que ha compartido ahí disponible para también circular con la grabación de esta sesión. Sí, por supuesto. A mí me gustaría compartirles esta presentación que tiene los datos. Hay láminas que estaban muy densas, lo admito, tienen muchos datos, pero eso tiene un porqué y es que más allá de hacer una presentación tediosa, queríamos dejarles esta información porque además tienen links de acceso a documentos, a data, a videos, a metodología y a todos los recursos de los que les hemos hablado muy brevemente hoy, ¿no? Entonces, les estaré compartiendo esta presentación más adelante a través de ti, David. Por acá Nina dice que muchas gracias. Gracias a ti por compartir este espacio con nosotros, Nina. Les pediría, así como llenaron la encuesta de conocimientos previos, fíjense, este es un esquema de evaluación que estamos haciendo nosotros para poder ajustar este tipo de información que damos, ¿no? Porque es importante compartir el conocimiento y que todos los colegas tengan estas herramientas adaptadas a sus intervenciones. Entonces, les estoy compartiendo el link de la encuesta posterior. Esta es más breve, esta tiene solamente 5 preguntas, pero nos ayudaría muchísimo a nosotros ajustar nuestro diseño de talleres complementarios. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, si quisieran compartir una experiencia en terreno con personas mayores, los escuchamos. Sí, buenos días, Ana María. Soy Rafael de Hexeper. Muchas gracias a ti y al doctor Javier por este interesante taller, ¿no? Bueno, yo he estado pensando un poco en las actividades que venimos desarrollando en las que se incluye a gente mayor, ¿no? Sobre todo estamos
apoyando a un comedor social en una iglesia local en la población del Nula, en Apure, y cada vez pienso que quizás realmente no estemos haciendo una gran desagregación de datos, por ejemplo, ¿no? Porque me ha dado mucho que pensar esto de cuando se dice más de 60, ¿no? Más de no sé cuánto, y ya se incluye ya todo el mundo, ¿no? Bueno, quizá en esta actividad, no sé si es tan relevante porque es un comedor que está centrado en gente mayor que vive en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque están solos, porque, bueno, pues eso, con la migración tienen menos familia o que tienen algún tipo de discapacidad. Pero bueno, es verdad que se les clasifica de una manera muy general, ¿no? Como un gran grupo de gente mayor que es vulnerable, así como un poco a la ligera, ¿no? Y bueno, quizá en este proyecto no vaya a cambiar mucho si se les clasificase con un sistema más riguroso como este SADDD, ¿no? O algo así. Pero bueno, sí que está bien visibilizar este tipo de metodologías, ¿no? Y bueno, no sé, otro ejemplo que también quería comentar es, bueno, yo soy de España, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo que pasó mucho cuando apareció la epidemia del COVID, parece que siempre se acaba hablando del COVID en todas las charlas, ¿no? Sí, pues Sí, claro, claro. como afectaba más a gente mayor, había como un comentario general de, bueno, es que, no, como si solo afecta a gente mayor, ¿no? O como que solo afecta a gente que ya estaba mal, ¿no? Y dices, bueno, ya, pero sigue siendo gente, ¿no? Y la gente se muere igual, ¿no? Y seguramente si no hubiese habido el COVID, pues no se habrían muerto. Igual, evidentemente, igual no iban a durar muchos, si se puede decir, ¿no? Aunque sí me entienden, ¿no? Que era gente mayor, Sí, sí. vulnerable, que bueno, se encontraban mal, pero claro, tampoco igual no les tocaba morirse, ¿no? Entonces, parece que en un momento inicial se minimizó el impacto del COVID, es que afecta solo a gente mayor y tal, ¿no? Bueno, vamos, solo quería comentar eso, ¿no? Que Sí, no, me muchas parece gracias muy por tu bueno lo que han comentario, comentado, Rafael. ¿no? Ustedes, ¿no? Hola, buenos días. Por aquí Nina Hurtado de Asociación Civil Nilo. Gracias Ana María y a todo el equipo por la información. Yo me conecté tarde y solo alcancé a escuchar la última parte, por eso me gustaría contar con la información simplificada, pero sí quiero comentar, nosotros trabajamos con comunidades indígenas Guarao en el Delta del Orinoco y escuché al amigo decir que era muy común entre las personas de la tercera edad padecer de escabiosis y recordé pues toda la situación que tienen nuestras familias porque no sé si han tenido algún tipo de experiencia en comunidades indígenas fluviales donde está muy generalizada la escabiosis, el agua está contaminada, no hay jabón, y me gustaría saber si ustedes ante un panorama como ese, cómo ha sido su experiencia, si han tenido ese tipo de intervenciones, qué podríamos hacer mientras se puede suministrar algunos elementos de prevención en este tipo de zonas indígenas. Cambio. Ok, gracias Nina. Bueno, gracias Rafael también por tu participación. Fíjate que sí es importante el tema de desagregar la data no más de 60 en adelante, porque las personas mayores, de acuerdo a la edad, tienen requerimientos alimenticios muy específicos, ¿no? Y quizás no es que toda la comida les beneficie como quizás pensaríamos. Ese es un error de asumir. Entonces está bien que en siguientes intervenciones, pues quizás hagan un poco de desagregación más al detalle, quizás para incluir uno que otro alimento que pueda ser más beneficioso dependiendo del índice de personas muy mayores que tengan. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y Nina, pues con este proyecto no he tenido intervenciones en comunidades indígenas, con otros proyectos sí, con las comunidades Huotoja en Tierra Blanca, por allá en los límites entre Bolívar y Amazonas, y también con los Guarao Anajoco, también he tenido intervenciones y pues ahí fundamental es educar y educar sobre correctas técnicas de higiene, ¿no? Ellos son, los guaraos particularmente, son gente del agua, pero no necesariamente tienen un correcto manejo del agua, sobre todo con las condiciones de
de insalubridad en la que viven los que son desplazados, que ya están en tierra como tal, y también pues las condiciones insalubres y de contaminación que tienen las aguas que los rodean, que no son las con las que pues generaciones anteriores crecieron, ¿no? Creo que ese sería mi aporte, pues un poco darles a ellos la educación en el correcto uso del agua, la potabilización. Hay muchas muertes, por ejemplo, unas cifras alarmantes eran que en una comunidad de 250 personas, 300 personas, tenían una tasa de mortalidad infantil de 4 de cada 10 niños. ¿Ves? Y esto era por parasitosis en el agua. Pues nada, si el niño aguantaba bien y si no, pues terminaba falleciendo por enfermedades infectodiarreicas, ¿no? Pero es eso, no sé si el doctor Javier tenga comentarios adicionales, porque él es el especialista de salud. Bueno, yo creo que claro, lo interesante, bueno, por supuesto, tratar a las personas que sufren de la escabiosis, y la escabiosis tiene que ver mucho con un tema, como lo mencionamos, con saneamiento e higiene, pero allí el buscar, no solo, la educación, por supuesto, la información es poder. Entonces ahí hablábamos sobre los mensajes pues, de las técnicas adecuadas de potabilización y almacenamiento. Por supuesto, ahí puede haber limitaciones en cuanto a lo que se puede usar para esa potabilización, sobre todo pues, en comunidades indígenas que sabemos pues que son comunidades con mayor vulnerabilidad debido a que tienden a ser marginadas y excluidas pues de los recursos típicos pues que podamos tener, ¿no? Entonces allí una intervención a diferentes niveles, a nivel educativo, a nivel de considerar insumos que pueden ayudar con la potabilización y el almacenamiento del agua, las pastillas potabilizadoras. Ahora hay como un ejemplo, hay hornillas que se están distribuyendo utilizando energía alternativa. Claro, aquí estoy yo lucubrando, soñando pues, de posibles intervenciones, pues, como un medio para generar el proceso básico pues, de hervir el agua para entonces después almacenarla adecuadamente y insumos adecuados para un almacenamiento apropiado, porque no sirve de mucho hervir el agua y después almacenarla de una forma incorrecta, porque ya esa agua después se contamina, como ustedes lo saben mejor que yo aquí en el clúster de agua, saneamiento y higiene. Y finalmente, pues el tratamiento de la escabiosis también hay que hervir las sábanas y ponerlas al sol y como un poco para romper la cadena de transmisión. Entonces son algunas sugerencias de aspectos en donde se podría intervenir para disminuir la frecuencia de aparición de la sarna u escabiosis. En cuanto al comentario de Rafael, quiero agregar que el hecho de es importante el tema de segregación cuando estamos dando alimentos, porque fíjate, un dato interesante que quizás mucha gente no maneja, es que, por ejemplo, la frecuencia de intolerancia a la lactosa va incrementándose a medida que incrementa la edad. ¿Qué quiere decir esto a la hora de yo dar comida en un comedor? Que a medida que las personas se van haciendo más mayores, que va incrementando su edad, es muy probable que no toleren bien los lácteos. Entonces, si mi comedor está suministrando alimentos, está incluyendo lácteos de manera indiscriminada, no indiscriminada, sino, digamos, generalizada, porque es una fuente de calcio, porque es una fuente de proteína, yo tengo que monitorear a estas personas de 80 años hacia arriba para ver cómo están tolerando ese alimento, porque muchas personas al ser mayores, al ser intolerantes a la lactosa, pues entonces tienen distensión, tienen diarrea, tienen intolerancia a los alimentos, no logro que suban de peso, continuamente tienen esas molestias y, como les dije previamente, las diarreas, al igual que en los niños, en personas mayores, pueden causar una deshidratación muy rápida y pueden conducir a la muerte. Es un ejemplo práctico, ojo, que estoy poniendo, pues, y que está basado en ciencia, y que la desagregación de data nos pudiera esas intervenciones
ayudar pues a que mi intervención no haga daño por yo querer dar, ¿sabes?, comida, o cause un problema con estas personas mayores, y eso es un hecho demostrado. O sea, hay un ejemplo ahí que te estoy dando de la aplicación práctica del desagregar la data en comedores para personas mayores y monitorear el efecto de los alimentos que estoy distribuyendo. ¿Okay? Muchas gracias, muchísimas gracias. Es de aplicación directa, vamos. Sí, yo pienso igual. Todas estas cosas hay que buscarle la aplicación directa de una forma práctica, y así se nos queda grabado porque lo ejecutamos, ya sabemos que tenemos que estar pendientes de eso, y con esto le encontramos el verdadero uso y la real validez de aplicar esto en el terreno y en nuestra intervención. También lo que pasa es que a veces claro, como son personas que tienen grandes necesidades, pues siempre hay un afán, ¿no? De, bueno, pues siempre será mejor que coman que no coman, ¿no? O, no sé, como que, claro, a veces hay que intentar no actuar de una manera demasiado apasionada, ¿no? Y analizar, bueno, pues sí, claro que es bueno que reciban estos alimentos, pero de una manera estudiada, ¿no? Sí, eso. Claro. Y otro ejemplo que podemos dar allí es que muchas personas mayores, no te tengo la frecuencia, pero es una frecuencia altísima, tienen problemas dentales. Entonces no pueden masticar bien. Entonces, si no mastican bien, no digieren bien los alimentos. Entonces, orientar, pues, ahí se requeriría una orientación nutricional en alimentos que sean de fácil digestión, que se puedan masticar fácil considerando este momento, porque si no tienen una dentadura en buenas condiciones, no te van a poder, por ejemplo, masticar bien una arepa, sino que se tragan el pedazo de la arepa completa, y eso ya altera el proceso, el proceso digestivo, y no le sacan toda la cantidad de nutrientes a esos alimentos que la infección ha logrado hacerlos llegar con tanto esfuerzo. Está claro. Vale, buenísimo. Pues, no, gracias a ti. Y si alguien tiene algún otro comentario o preguntas. Si no, pues nada, muchísimas gracias por el espacio, David. Gracias a ustedes, colegas, por participar. Siempre es un placer coincidir en estos espacios, y cuenten con nosotros, por favor, desde Helpage, y sé que también desde Convite, para quizás ajustar estas intervenciones, este tipo de dudas. Pues nada, esto es un mensaje, un correo, y sé que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Sí, yo también digo lo de Ana, como estamos siempre a la orden para compartir información, para asistir, para ayudarlos a llevar a la práctica esta desagregación. Ya hemos dado, creo que con los dos ejemplos, por ejemplo, y lo que dijo Ana María, hemos ilustrado pues el uso práctico pues de esta desagregación de datos, para que no se quede nada más en una tabla de Excel, ¿no? Sino que eso se traduzca pues en acciones, y se traduzca en acciones que cumplan con el principio de no hacer daño, y que se le saque el mayor provecho a los recursos limitados que pueden tener muchas de nuestras intervenciones en la asistencia humanitaria. Muchísimas gracias, colegas, y ojalá esto va a ser el primero de varios, y que podríamos seguir reforzando sobre esta temática y este enfoque durante el año. Gracias. No, gracias a ustedes. Y nada, quedamos a disposición de ustedes. David, te enviaré, bueno, ya tienes la presentación. Siéntete libre de compartirla con los colegas que la necesitan. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, y feliz día a todos. Muchísimas gracias, un placer conocerlos, cuídense mucho y estamos en contacto.